Buenas noches, bienvenidos al módulo 16, Evolución y sus repercusiones, unidad 2, Biodiversidad. Los objetivos de esta nuestra segunda sesión síncrona son ejemplos para realización de las actividades integradoras, las sugerencias y la sesión de preguntas y respuestas. Comencemos con nuestra primera actividad integradora, ¿cómo son ellos? ¿Cómo soy yo? ¿Qué tenemos que hacer? Selecciona a tus abuelos paternos y a tu papá, o a tus abuelos maternos y a tu mamá. Describe el fenotipo, las características observables únicamente para cabello, lóbulo de la oreja y pulgar del pie. Yo hice el ejemplo con mis abuelos maternos, entonces te comparto la tablita que hice para identificar el fenotipo. Empiezo con mi abuelo materno, que es Luis. Su fenotipo para cabello es lacio, entonces este gen es recesivo. El lóbulo de la oreja, él la tiene libre. Este es un gen dominante y yo lo estoy identificando con la letra L. Recuerda que tú puedes usar las letras que tú gustes. El pulgar del pie, mi abuelo lo tiene recto. Este es un gen recesivo. Yo lo estoy indicando con la letra P. Continuamos. Ahora hice mi tablita con el fenotipo de Natalia, que es mi abuela materna. El cabello de mi abuela es rizado. Lo identifico con la letra R y este es un gen dominante. Continuamos. El lóbulo de la oreja de mi abuela es libre. Este es un gen dominante. Lo identifico con la letra L mayúscula. El pulgar del pie es curvo. Este es un gen dominante y lo identifico con la letra P mayúscula. Continuamos. Ahora vamos a sacar el genotipo. Si se cruzan los genes de Natalia y Luis, que en este caso son mis abuelos, entonces los genes de Natalia son LRP, porque tiene el lóbulo de la oreja libre, tiene el pelo chino y tiene el pulgar del dedo curvo. Se van a cruzar con los de Luis, que son L mayúscula, R minúscula, P. Enseguida vamos a sacar las posibles combinaciones genéticas que pueden ocurrir cuando se crucen los genes de Natalia y Luis. Entonces yo hice aquí las combinaciones. Entonces, una posible combinación de genes puede ser L mayúscula, R mayúscula, P minúscula, que significa que pueden tener hijos que tuvieran el lóbulo libre, el cabello rizado y el pulgar curvo. Continuamos. Si te fijas, para sacar los genes, tienes que empezar considerando una letra. Yo empecé con la letra L y entonces veo todas las combinaciones que puede haber de la letra R con las letras R y P y así sucesivamente. Entonces continúo. Pueden tener también un hijo que tenga genes de
L mayúscula, que sería otra vez el lóbulo libre, R mayúscula, que sería el cabello rizado, y P minúscula, que ahora sería el pulgar recto. Si te fijas, aquí ya había puesto yo pulgar curvo, entonces otra variante puede ser el pulgar recto. Y continúo. Otra posible combinación puede ser el lóbulo libre, ahora el cabello lacio, porque acá ya puse las dos posibles combinaciones con cabello rizado. Entonces ahora sería el cabello lacio y con el pulgar curvo. Otra posible combinación que podemos tener sigue siendo el lóbulo libre, el cabello lacio, pero ahora con el pulgar recto. Y esas son todas las combinaciones genéticas que yo puedo tener cuando se cruzan estos dos fenotipos de mis abuelos. Continuamos. Ahora vamos a ver, usando un cuadro de Punnett, el fenotipo de mi mamá. El fenotipo de mi mamá, ella tiene el lóbulo libre, el cabello lacio y el pulgar del pie curvo. En este momento, lo que tienes que hacer es un cuadro de Punnett, donde vamos a llevar a cabo todas las posibles combinaciones que puede haber de los genes y vamos a comprobar que efectivamente los genes de mi mamá se encuentran aquí en esta tablita y también vamos a ver qué probabilidad hay de que tengan hijos con esas características. Entonces, empezamos con nuestro cuadro de Punnett. En este caso, el número de cuadrículas que tenga nuestro cuadro de Punnett va a corresponder al número de combinaciones de los genes que hicimos. Si recuerdas, nosotros habíamos visto cuando sacamos todos los genes que podíamos tener 4 combinaciones posibles. Entonces, esas 4 combinaciones posibles lo anotamos aquí en las columnas. Y luego esas mismas combinaciones los anotas en los renglones. Mira, aquí están en los renglones. Anoté esas posibles combinaciones de genes que ya habíamos obtenido. Y lo mismo hago aquí en las columnas. Son los mismos genes. Enseguida, ya cuando tenemos nuestra cuadrícula y que ya acomodamos tanto en las columnas como en los renglones las combinaciones de genes, entonces empiezo a hacer mi multiplicación de genes. Entonces empezamos. Si yo uno un gen dominante con este otro gen dominante, que los estoy indicando con la letra L mayúscula y L mayúscula, entonces me va a dar L por L. Mayúsculas porque los dos son mayúsculas. Enseguida, la siguiente letra, que es R mayúscula con R mayúscula, me va a dar R mayúscula, R mayúscula. Si recuerdas, estas letras son para el pelo. Y luego el siguiente gen, que es P mayúscula y P mayúscula, pues me va a dar P mayúscula con P mayúscula. Si recuerdas, este gen es para el pulgar del pie. Entonces ya tengo aquí el genotipo completo de esta primera combinación. Entonces aquí, si yo identifico el fenotipo de estas letras, sería la L mayúscula es hijos del óvulo libre. La R mayúscula sería cabello rizado y la P mayúscula sería pulgar curvo. Estas serían las características de un posible hijo que ellos tuvieran. Recuerda también que las letras que se identifican son las mayúsculas
Y así continúas tú llenando todas las cuadrículas de tu cuadro de Punnett. Te hice acá otros ejemplos, igual acá, mira, otra vez tengo que multiplicar L mayúscula y L mayúscula, me va a dar L mayúscula, L mayúscula. R minúscula con R mayúscula, pues me va a dar R mayúscula, R minúscula. P mayúscula con P mayúscula, pues me va a dar P mayúscula, P mayúscula. Este es el genotipo. Ahora vamos a identificar qué fenotipo tendría. Entonces aquí serían hijos del óvulo libre con cabello rizado, porque el que se identifica, el que se presenta, las características observables es de la letra mayúscula, que sería el gen dominante. Aquí tengo una R mayúscula. Esta es la que se va a presentar. Entonces es cabello rizado y pulgar curvo. Y así continúo llenando mi cuadro de Punnett. Estos cuadritos que yo te llené, que están en azul, son porque aquí están las características de mi mamá. Mira, lóbulo libre, cabello lacio y pulgar curvo. Estas son las características de mi mamá. Y aquí también esta sería otra probabilidad de otro hijo con las características de mi mamá. Y este sería otro. Si te fijas, tenemos cuatro renglones por 4 columnas, me da 16. Entonces, si yo saco la probabilidad de hijos con estas características, entonces es 1, 2, 3, 3 16avos. Esa es la probabilidad de tener hijos con estas características y bueno, pues mi mamá salió con estas características. Entonces, tú tienes que hacer lo mismo con tu cuadro de Punnett, dependiendo, claro, las características o el fenotipo que tengan tus abuelos, ya sea que quieras trabajar con tus abuelos paternos o con tus abuelos maternos. Continuamos. Una vez que ya llenamos nuestro cuadro de Punnett, ¿ahora qué hacemos? Bueno, entonces ahora haces otra tablita donde vas a notar precisamente el fenotipo de la hija. En este caso se llama Irma y esa es mi mamá, que fue la que sacamos del cuadro de Punnett, porque recuerda que la actividad nos dice que tienes que trabajar desde con tus abuelos. Entonces, bueno, ya trabajamos con los abuelos. Del cuadro de Punnett sacamos las características que pudieran tener sus hijos. Ya tengo aquí a mi mamá, entonces aquí ya tienes que llenar el fenotipo que ella tiene, que es el que ya habíamos encontrado. Enseguida, continuamos. Y entonces ahora vamos a hacer una tablita donde vamos a identificar el fenotipo que tiene ahora la nieta. En este caso es Irma, que es tu facilitador, soy yo. Entonces aquí ya voy a llenar, ya llené aquí yo el fenotipo que yo presento para el lóbulo de la oreja, el pelo y el pulgar del pie. En tu caso, con tu actividad, pues tú aquí vas a poner tus características que tú tienes, el fenotipo que tú tienes para estos genes. Entonces, ahora en la última columna vas a identificar si lo heredaste de línea materna o paterna. Aquí ya va a ser fácil porque si tú tienes un fenotipo que no es de tu mamá, entonces que no está en sus genes de ella, que ya lo comprobaste en el cuadro de Punnett, entonces lo heredaste de línea paterna o materna, dependiendo cuál escogiste tú. Yo en mi caso, como escogí a mis abuelos maternos, y entonces cuando yo encuentro mi fenotipo, me doy cuenta que mi pelo es rizado y entonces mi mamá, los genes de mi mamá para el pelo son lacios, entonces quiere decir que ese lo heredé de línea paterna. Y así sucesivamente haces, lo completas con el pulgar del pie. Yo ya no lo llené, porque bueno, pues te estoy haciendo un ejemplo y entonces de esta manera, con estos cuadritos, con estas tablas, es muy fácil ir realizando
lo que nos pide la actividad. Y por último, aquí ya incluí yo otro renglón donde vas a indicar la ley de Mendel que explica lo anterior. ¿Qué ley de Mendel explica que tengamos este comportamiento y por qué? Continuamos con nuestra actividad y la actividad nos pide, por último, la reflexión en donde expliques el uso que tiene conocer las leyes de la herencia de Mendel en la salud y mejora de las especies. Te recomiendo ampliamente el siguiente link. Ahí en este link vienen más ejemplos de el cuadro de Punnett con otros genes y otros fenotipos, pero bien explicado muy detalladamente cómo ir haciendo los cuadros de Punnett. Entonces, este te va a ayudar bastante con tu actividad. Aparte, bueno, del ejemplo que ya te fui haciendo yo, con las características que nos piden en la actividad que nos marca Prepa en línea. Continuamos con nuestra segunda actividad integradora, el ciclo celular, el síndrome de Down. En esta segunda actividad nos piden un reporte de investigación. Tu reporte de investigación debe de incluir tu hoja de portada con los datos que te solicitan. También te piden la introducción. Aquí en la introducción yo te comparto un pequeño párrafo de lo que podemos poner en la introducción para que te sirva de guía. Lo importante aquí en la introducción es que no es necesario incluir mucha información. De hecho, en la introducción solo incluimos el tema a desarrollar, cuál es el motivo de la investigación y un dato importante que llame la atención del lector. Y de esa manera completas tu introducción. Yo aquí te compartí un ejemplo que dice: el propósito de la presente investigación es relacionar la alteración genética en el síndrome de Down con el proceso de la división celular. El síndrome de Down es una alteración genética que se presenta y continúas de manera muy breve con la información. Enseguida nos piden el desarrollo. En esta parte das respuesta concreta y correcta a las preguntas que nos hacen. Aquí es importante que no incluyas las preguntas. Las preguntas son para guiarte en el desarrollo de tu reporte. Entonces, el hecho de incluir mucha información no te garantiza una calificación satisfactoria. Ve dando respuesta a las preguntas. También puedes incluir, aquí también debes incluir un esquema que represente el ciclo celular del síndrome de Down, un esquema de la división celular y un esquema de la meiosis, porque esto es lo que nos da la pauta de por qué se presentan estas alteraciones genéticas y se puede presentar específicamente esta enfermedad del síndrome de Down, que es la que te pide tu reporte, pero así como esta, hay muchas otras enfermedades que son producto de una alteración genética. Entonces, no olvides incluir tus esquemas: el ciclo celular en el síndrome de Down, la división celular y el esquema de la meiosis. Continuamos. Enseguida nos piden la conclusión. Aquí en la conclusión debemos incluir a la meiosis, que es parte de los mecanismos de la herencia a través del ciclo celular y contribuye a la biodiversidad genética. Aquí en tu conclusión es importante que no olvides
cómo la herencia a través del ciclo celular contribuye a la biodiversidad genética. Es importante que en tu conclusión hagas tu reflexión de por qué es importante la herencia para la biodiversidad. Por último, incluyes las referencias, que son las fuentes que revisaste para realizar tu investigación. Te recomiendo que sigas el formato APA. Recuerda que en el formato APA incluimos el apellido del autor, la inicial del nombre, el año en que se publicó esta fuente, el título de la fuente. En este caso yo busqué información en temas selectos de biología. Enseguida la editorial, ST Editorial, y la ciudad, México DF. Esas son las características para poner las referencias siguiendo el formato APA. Si atiendes estas instrucciones, asegurarás una calificación satisfactoria en tus actividades integradoras. Despido la parte académica con este pensamiento de Gregor Mendel. Mis estudios científicos me han brindado una gran satisfacción y estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que todo el mundo reconozca los resultados de mi trabajo. Y efectivamente, pues gracias a las leyes de Mendel y sus observaciones que hizo, recuerda, con los guisantes, es que sentó las bases para la genética, una rama de la biología sumamente importante. Pasamos a nuestra sesión de las preguntas. Si tenemos dudas, por allá, me da gusto que tenemos un auditorio nutrido. Chicos, ¿tenemos alguna duda? Lidia, ¿alguna duda?